que realizan son vitales. Tanto es así que cuando el riñón comienza a fallar, la alternativa es reemplazar su función, y eso lo verán ustedes cuando hagan medicina, cuando hagan los últimos años de la carrera, vean qué tan importante es este órgano. Y lo que realiza esencialmente está circunscrito a una homeostasis, excreción, mantenimiento de la presión y las funciones hormonales y metabólicas. La homeostasis. No podríamos entender que el ser humano pueda vivir si no está con un equilibrio en sus funciones. Y ese equilibrio está esencialmente en lo que tenemos de líquido, es decir, de agua, y está íntimamente relacionado en lo que ingresa y lo que sale. Los electrolitos que deben permanecer en un rango más o menos estable para poder realizar las funciones respectivas o mantener la actividad de los diferentes órganos, y por ende el equilibrio ácido-básico. Gracias. La excreción, los compuestos nitrogenados, todo lo que ingerimos de alimentos, esencialmente los que contienen aminoácidos, proteínas, etc., son los compuestos nitrogenados que deben eliminarse en medida de algunos procesos. Lo verán ustedes en fisiología, pero esto está íntimamente relacionado entre lo que es urea y creatinina. Mantenimiento de la presión. Tanto el corazón como el riñón tiene que ver con regular la presión arterial. Por último, las funciones, como les decía, a ver, ¿quién me podría decir en esta diapositiva por qué separé estos compuestos con la vitamina D? ¿Cuál es la razón de la separación? Tenemos la renina, eritropoyetina, prostaglandinas, que son netamente metabólicas. En cambio, las de abajo son sustancias que ingresan al organismo y deben ser reguladas. No necesariamente. Por la función, ¿no? Y más aún porque la vitamina D se procesa en una molécula previtamínica, previtamina D, para después en el riñón convertirla en vitamina D activa. Por eso es un proceso distinto a lo que vendría a ser renina, eritropoyetina, prostaglandinas, que es netamente metabólico, a diferencia de las, hormonal, y a diferencia de metabólicas de las sustancias. He puesto con la flecha de gluconeogénesis. La gluconeogénesis es un proceso parto, y esto se da generalmente en el hígado, pero en sustancias de problemas extremos del organismo, la gluconeogénesis se produce en el riñón. Es una alteración, una variante, una compensación del organismo. Hablemos del riñón. Tamaño aproximado puede ser incluso 15, 12, 10, 3. Un promedio es la forma de habichuela. Hay una cápsula externa y la cápsula de otros órganos. Acá tenemos que tiene un tejido conjuntivo colágenoso, denso, irregular, con fibroblastos, fibras elásticas y células mioepiteliales. Eso es lo que contiene la cápsula. El peso, 150 gramos aproximadamente, y tenemos que el riñón en su constitución histológica va a tener dos componentes, la corteza y la médula. Corteza y la médula. Composición del útero, cuántos tipos hay y cuáles son las funciones y el número que contiene. Estas preguntas las estoy poniendo con la finalidad cuando ustedes revisen esta clase
háganse la misma pregunta después de lo que hayan revisado y traten de contestar antes de pasar a la siguiente diapositiva. ¿Sí? Y recuerden, tubo porinífero es diferente a hablar de nefrona o de tubos colectores. Tanto la nefrona como tubos colectores son parte de este tubo urinífero. Es decir, quien compone este tubo es la nefrona y los tubos colectores. 1.300.000 por cada riñón de nefronas. Lo curioso es que estas, una vez que se desarrollaron, se multiplicaron en el embrión, en el neonato dejaron de regenerarse, ya no se producen más nefronas. Y aproximadamente entre los 40 años comienza a disminuir en un 1% por cada año de vida. Y ojo, acá tenemos mujeres, damas, que van a tener un problema sumado a esto, hormonal. Y cada año que van a perder va a tener influenciado por el nivel hormonal que va a comenzar a descender, cuestión que ustedes van a ver cuando hagan nefrología y la parte de fisiología. ¿Sí? Pero recuerden, las nefronas ya no se regeneran una vez que ya estamos después del nacimiento. ¿Y de qué está constituida una nefrona? Un corpúsculo y esto un conjunto de tubos. ¿Recuerdan? La cápsula de Bowman, el pelotón glomerular, el conducto que continúa a la cápsula que es el tubo proximal, tubo distal, previamente antes la asa de genes delgada y gruesa. Pero acá hay que ver los tipos corticales y además mediastínicos. Cuando hablamos de túbulos, dependiendo si están en la corteza o están en la zona y la médula renal, vamos a hablar de dos variedades de nefronas. Como vamos a ver en la siguiente diapositiva. A eso vamos a llamar corticales y yuxtamedulares. Esos son los dos grupos según localización. Sin embargo, cuando vemos los corticales, hay unas que son muy superficiales y unas están medias casi en el borde de la corteza. Esas son dos variedades de las nefronas corticales. Fíjense, las yuxtamedulares, es decir, las que están más profundamente, solo 15%. Después del nefrón, que continúan tubos colectores. Estos tubos colectores van a estar confluyéndose, juntándose, uniéndose en una estructura más o menos piramidal, triangular, que vienen a ser las pirámides renales. Un aproximado de 12, y esas van a desembocar en las papilas. ¿A través de qué? De los conductos de Bellini, que son aproximadamente 20, y que van a terminar en cálices, 3 a 4 por cada uno. ¿Cómo van a desembocar estos conductos de Bellini? A través de una zona cliviforme, que es lo que va a atravesar prácticamente la papila y va a ir finalmente al uretra. Y así tenemos el lobulillo renal. ¿Sí? Vamos a ver lo siguiente. Y acá podemos entenderlo mejor. Fíjense, tenemos una corteza, una médula, y la corteza es todo lo más externo. Esa es la corteza y esa es la médula. Cuando ustedes vean en sus láminas al microscopio o a simple vista, incluyendo los cortes histológicos, van a ver que la corteza es más oscura, a diferencia que la médula se ve más clara. Y es por hasta por dos razones, una bioquímica y otra histológica. La parte bioquímica es por la presencia de ¿qué? De hemoglobina. Y la parte histológica porque ahí están los glomérulos, los vasos sanguíneos, que van a contener precisamente sangre.
y por ende la coloración que vamos a poder ver en la lámina al corte histológico. Les decía que hay glomérulos corticales y yuxtamedulares. Los corticales son los que alcanzan hasta este nivel, muy escasamente el borde superior de la médula, y los yuxtamedulares solamente las estructuras vasculares que están a nivel medular, perdón, cortical. Todos los conductos se encuentran prácticamente en la médula. Cuando hagan fisiología van a recordar esto, porque la actividad de los glomérulos corticales es diferente a la actividad de los medulares, porque predominantemente se encuentran esos conductos para poder permitir la reabsorción de las sustancias y mantener la hipertonicidad a ese nivel. Acá lo vemos mejor. Estamos hablando de una corteza y una médula. ¿Sí? Vamos a encontrar que acá tenemos una zona donde se construye prácticamente ya los conductos y las arterias que están por fuera, que van a conformar la red de absorción y intercambio a este nivel. Ese es un corte histológico. Cuando ustedes vean a simple vista no ese salpicón, van a recordar que se ve mucho más coloreado esta zona. Y le vuelvo a repetir, la razón es la presencia de estos glomérulos. Y me gustaría cerrar la conversación, porque parece muy entretenida y superando a lo que yo estoy tratando de explicar. Y le decía, estas estructuras redondeadas, esferoidales, que vienen a ser los glomérulos, ahí está el pelotón glomerular. Y el pelotón glomerular tiene sangre. Al tener sangre tiene hemoglobina. Es por eso que esto está más teñido, aparte de la gran cantidad de vasos que se encuentran a ese nivel. Entonces, hablamos acá, ¿dónde estamos? En corteza renal. Porque reconocemos una estructura fibrosa externa, que de hecho sus componentes, que es la capa. ¿Qué observamos? Corteza renal. Recuerdan ustedes, ya lo hemos visto desde la primera clase de práctica. Este es un corpúsculo, un glomérulo renal, la hoja parietal y la hoja visceral. ¿Sí? El espacio de Bowman. Y a esta imagen ya podemos reconocer las variedades de túbulos que encontramos en esta estructura del riñón. Los glomérulos, en la nefrona, vamos a poder reconocer acá distal, proximal, todo distal, proximal, la gran mayoría proximal. Y vamos a reconocer en las siguientes diapositivas cómo podemos ver y decir, este es un túbulo proximal y por lo contrario, y el distal. Recuerden, el corpúsculo, el pelotón glomerular, va a estar constituido por arteriolas, una que ingresa y otra que sale. La cápsula, la estructura esferoidal que contiene todo ello, en su hoja parietal y visceral. Y en la hoja visceral está recubierto por un tipo especial de células que son los podocitos. Recuerden que esos podocitos tienen dos tipos de prolongaciones, primarias y secundarias. Una de las importantes, el pericelo, que son las secundarias. Los polos. Pongamos que mi mano es el pelotón, la cápsula de Bowman. Esta zona de mis dedos vendría a ser el polo. Y aquí está la continuidad
uno proximal, etcétera. ¿Qué polo sería, mi mano? Mis dedos. ¿Polo urinario o vascular? Pensemos, si en mi mano, en el glomérulo renal, están las estructuras vasculares, entonces es el polo vascular. Por el contrario, si el otro lado están estructuras tubulares que van a formar ¿qué? La orina, polo urinario. Vascular urinario. Ubíquense en la estructura y pueden deducir la pregunta cuál van a contestar ustedes. Barrera de filtración glomerular, un adelanto, pared endotelial, lámina basal y capa visceral de boca. Esa es la barrera de filtración glomerular que lo vamos a desarrollar en las siguientes diapositivas. Y acá lo que les decía, la zona más anterior, vascular, la zona más posterior, urinario. El coleotón glomerular, la aferente, la eferente, cómo están y todas las estructuras. Después vamos a ver lo del túbulo distal que se acerca y se transforma. Una microscopía electrónica que se ha cortado precisamente para ver la estructura vascular. ¿Sí? Y acá vemos pues, precisamente la hoja parietal y la hoja visceral que está rodeando a la estructura vascular. En microscopía electrónica podemos visualizar claramente las estructuras. A lo óptico con ajuste podemos decir esto es por ubicación, pero no podemos reconocer como tal. Y acá tenemos lo que les decía hace un instante, el podocito. El podocito va a rodear al capilar, a ese pelotón glomerular que se enrolla y va a envolverlo con dos tipos de estructuras, la prolongación primaria y las secundarias que son los pedicelios. Fíjense, acá los pedicelios están formando parte de la barrera de filtración glomerular con el diafragma y la lámina basal y el mismo endotelio antes mencionado. Todo esto va a permitir el intercambio y el paso de sustancias, como verán ustedes después. Y esa es la parte molecular. Acá tenemos un pedicelo, otro pedicelo, la membrana, ¿no? La membrana basal glomerular, en la que vamos a distinguir la presencia de sustancias importantes para la función de filtración. Tenemos actina, catequina, que van a estar íntimamente relacionadas con la nefrina, que son las moléculas que unen pedicelo y pedicelo. Y la podocina, que es la que va a anclar a estas para que realicen la función correspondiente. Finalmente, tenemos que la actina va a movilizar las sustancias que ingresan o salen a través de esta estructura de la célula podocítica. Entonces recuerden todos estos que están interviniendo en la función de filtración, pero a nivel molecular. ¿Sí? No le digas. Cuando hablamos del glomérulo renal, tenemos que tener en cuenta su composición, qué es en sí la barrera de filtración, cuáles son las funciones de las células mesangiales. Cuando yo preparo las preguntas del examen, más o menos toco un poco la plantilla de esas preguntas. Puedo poner quiénes componen, una de las siguientes no es, cuáles son las que realizan, etcétera, ¿no? ¿Qué estructura molecular interviene? ¿No?
Y vemos acá, el glomérulo vendría a ser ese ovillo de capilares, ese pelotón, esas estructuras vasculares arremolinadas, que son capilares fenestrados, que tienen poros de 70 nanómetros, que ingresan a través de la arteria aferente, perdón, y hay una correlación con la lámina basal, 300 nanómetros de espesor que tiene esta lámina, y acá hay 3 componentes: la lámina rara, externa e interna, y la lámina densa, que son parte de la lámina basal. Estos 3 componentes tienen que ver con la función de la barrera de filtración. Fíjense, y saco los asteriscos. Cuando hablamos de la membrana basal, no es una estructura netamente de colocación o ubicación, tiene funcionalidad. Cada una de ellas, fíjense, una de ellas es una barrera física, es la lámina densa, a diferencia de otra es de la barrera de carga, las externa e interna, raras. ¿Y por qué digo física? No solamente están ahí porque sí, están como una especie de filtro, como una especie de cernidor, y solamente van a posibilitar el paso de estructuras moleculares máximos de 70.000 kilodalton. ¿Sí? A diferencia que los extremos tienen que ver con la carga. Si esta estructura tiene una carga positiva, va a permitir que ingrese las sustancias correspondientes. No voy a entrar a la parte fisiológica, pero sí puedo preguntar cuál es la característica o cuál es la función de la lámina rara interna, o cuál, en dónde se encuentra, o parte de qué componente es, ¿no? Todo ello forma la barrera de filtración. Fíjense, y aquí estamos viendo lo que yo les decía. Esta es la membrana basal, la lámina rara externa, la lámina rara interna y la lámina densa. 3 componentes de la lámina basal. ¿Sí? Aquí están las estructuras secundarias del porocito, los pericelos, y la relación con estructura celular en sí. Una fotografía adicional parecida al esquema que les hice de las moléculas. ¿Sí? Este es el espacio urinario, el espacio capilar. Acá está ya formándose orina, y acá está el plasma que se está transfundiendo a través de estas estructuras, ¿no? A través del endotelio, a través de la membrana basal y a través del pericelo. ¿Sí? ¿Perdón? Por la densidad inversa, o sea, mientras que la lámina densa es más condensada, la lámina rara es mucho más clara, mucho más pequeña, por la estructura molecular de los compuestos, esencialmente. Es menos densa que la contrapuesta. La densa es central, las raras son externas, son más menos composición molecular, por así decirlo. Esa es la característica. Recuerden que tenemos entonces función física y función eléctrica o carga. Células mesangiales. Hemos visto el glomérulo renal, hemos visto las estructuras vasculares, el corpúsculo, la cápsula de goma. Tanto interna como externamente vamos a encontrar 2 tipos de células mesangiales. Pero primero hablemos qué cosas son las células mesangiales. Son pericitos que secretan matriz extra e intracelular y colágeno. ¿De dónde se originan? Del tejido muscular, del músculo liso. Y le decía extra e intraglomerulares. Llevan a dar soporte, actividad oxígena, actividad contráctil, secreción prostaglandina, secreción de esas son las funciones de la célula mesangial.
Fíjense la secreción de estas sustancias que intervienen en la regulación no solamente de la presión arterial, sino también en cuanto a actividades especialmente metabólicas. Todo eso con función de la vasoconstricción. Y acá lo vemos mejor. Vuelvo a repetir, tenemos dos variedades de células mesangiales. Acá tenemos una de ellas, estos son los podocitos, aquí están los capilares, ¿no? Y acá vendrían estar las otras estructuras que lo vamos a ver mejor en la otra diapositiva, para que lo reconozcan. Así. ¿Qué parte tiene la nefrona? ¿No? ¿Cuál es la característica de esta función? Este es el túbulo renal, corpúsculo de Bowman, la cápsula de Bowman, túbulo proximal, hacia la esquina delgada, hacia la gruesa, distal, colector. Cada una con una estructura componente celular diferente. Miren, la presencia de la gran cantidad de estructuras mitocondriales predominantemente moléculo contorneado distal al predominio de ellos, a diferencia de los registros inflamatorios lisos que se presentan a nivel de ascendente delgada. Y el túbulo colector es totalmente minoritaria su presencia. Proximal. ¿Cómo podemos reconocer un túbulo proximal? Por tres características principales. Cuando vemos una estructura que está cerca a un glomérulo renal, ese es un túbulo proximal. Es una característica. Cuando vemos una luz irregular, que es la segunda característica. La coloración, cuando la vemos mucho más teñida, es la tercera característica. Y el número sería la cuarta, que podemos emplear para decir que ese es un túbulo proximal. ¿Vemos? La luz es irregular y estrellada, como vamos a ver en fotografías, microscopía electrónica. Esas estructuras irregulares no vienen a ser otra cosa que las microvellosidades que están en su superficie. ¿Sí? Se subdividen en tres regiones. El túbulo proximal, región S1, S2, S3. Estas subregiones nos van a dar la disposición para ver que si es muy cercano al pelotón glomerular, a la cápsula, o si está distal de ella. Ese es uno. Segundo, la composición. Los canalitos apicales, hay una presencia en los segmentos 1, a diferencia que en el segmento 3 no se observa. ¿Por qué son importantes? Aparte de la gran presencia de mitocondrias en el primer segmento, en la gran actividad que van a realizar de absorber proteínas. Es decir, la presencia de los canalículos apicales que se encuentran en la variedad, en la porción S1 de este túbulo proximal, tiene la función de reabsorber proteínas. ¿Qué es lo más importante que tenemos que captar del plasma? Son proteínas y el agua. Por lo tanto, en esa primera zona, en ese primer sector, en el S1, se absorbe a través de la gran cantidad de canalículos apicales y las mitocondrias, las proteínas. Cuando tenemos que reconocer la función, entonces 70-80% de agua se reabsorbe a ese nivel. 100% glucosa, proteínas y aminoácidos. ¿Sí?
corte debe estar muy cerca, un glomérulo renal, pero en ese corte, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, los proximales. Una característica. Segundo, el tamaño, la irregularidad de la luz, ¿no? Y el número de células que presenta cada uno de estos. Su microfotografía electrónica. Esta irregularidad se va a componer por las microvelocidades que ustedes han visto acá. Después de este flujo controlado proximal, vamos a encontrar las dos porciones de asa de Henle, gruesa y delgada. El asa de Henle es una estructura en la cual vamos a identificar ya no la parte isotónica de la orina, que es el proximal. Acá va a haber una hipotonicidad que va a deberse en gran medida a las funciones que realiza esta asa de Henle. No voy a hacer preguntas, al menos en esta parte, porque sí podría ser muy fácil que se confundan ustedes de concentración, de popularidad. Eso es parte de fisiología. Pero sí les voy a pedir, por ejemplo, características. Las entienden, qué porciones tienen, qué tipo de cada una de estas porciones, cómo se caracteriza la presencia de las que tenemos el tipo 1. Son muy planas, la tipo 2 son altas, casi cúbicas, las siguientes son muy irregulares y las otras se parecen a las del tipo 1. ¿Sí? Las funciones son las que están puestas acá y tienen un efecto multiplicador de contracorriente. ¿Ok? Se resolvió todo lo que se necesitaba y ahora se necesita regular nuestro medio interno y aquí se realiza esto. Eso no lo vemos, por supuesto, en microscopía o solamente vemos como una estructura netamente como células planas. Lo que yo les decía, fíjense, acá es isotónica, acá hipertónica, acá hipotónica y finalmente en la formación de orina. Lo van a ver, lo van a manejar. Cada una de estas zonas tiene importancia por qué se entrega, por qué se dan los intercambios, qué sustancias son las que activan, qué fármacos actúan a ese nivel y cuál es la función de todo esto es motivo de otro tema. Seguimos, tubo contaminado proximal, hacia el Henle en su porción gruesa y delgada. Tenemos distal, microscopía óptica, fíjense, 7 a 1, esa es la diferencia. Hay 7 veces más los proximales a solo una por los distales. ¿Cómo diferenciamos? Células cúbicas no bien definidas. Suficiente con esto podemos decir, ese es un tubo distal. Recuerden, también hay microvelocidades, pero más cortas. En el examen anterior, en el parcial, hice algunas preguntas y cierto, me olvidé de poner una precisión, predominantemente, generalmente, y ahora sí voy a colocar para que ustedes puedan razonar y colocar quizás con más precisión la respuesta. Tenemos que la función es impermeable al agua, ya no como en la primera forma. Que se reabsorbe sodio, cloro y carbonato. Y se secreta aquí potasio y hidrógeno. Un cápite. Cuando una persona tiene un problema de la presión arterial, acá tenemos que hacer que se evite reabsorber el sodio porque con ello podría aumentar la dosis. Y se contrapone el potasio.
Así un poco vamos a manejar la parte bioquímica y farmacológica a este nivel. Recuerden, sodio, cloro y bicarbonato se absorben a este nivel de flúor cristal. ¿Sí? ¿Qué funciones, qué concentración, cuál es el intercambio? No nos corresponde, solamente si se realiza este equilibrio. Sabemos los distales, proximal, proximal, y acá vemos un distal, otro. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos que acercarnos para ver las microvelocidades muy escasas, muy débiles, muy distantes. No forman el ribete, no forman la estructura irregular. Prácticamente se ve como una estructura completamente homogénea. Hemos hablado que tenemos nefrona y el túbulo colector. La nefrona tiene los tres partes que se acaban de decir: proximal, pequeña y distal. Ahora hablemos de la siguiente parte: colectores. Microscopía óptica, porque se membrana, ¿sí? Membrana intercelular líquida, citoplasma claro. Electrónica, tenemos principales claras y escaladas u oscuras. Estos son los tipos celulares que se pueden ver en la microscopía electrónica. Que reabsorben sodio, agua y potasio, secretan al otro ácido básico. Es importante señalar en la microscopía óptica la presencia de citoplasma claro y una membrana separando a las células nítidamente señaladas. Antes se hablaba de lo que se conocía con el nombre de timón de barro. Fíjense, la membrana, uno puede distinguir una célula de otra. Una célula de otra. Ese es el túbulo colector. El túbulo distal no se ve así, en cambio acá el colector sí nos permite. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué estructura vemos? Aparte del túbulo colector, ¿qué tenemos acá? En la explicación que yo les decía, en el asa de genes delgada es netamente epitelio simple plano. Y acá es una epitelio simple. Todas estas estructuras son asa de genes delgada. Esta de acá no es una asa de genes delgada, este es un capilar. Por la presencia de glóbulo rojo. Cuando ustedes hagan patología, recordarán hoy día lo que sea. Y en las asas de genes van a encontrar glóbulo rojo. Y la persona que está teniendo la presencia de glóbulos rojos en su conducto va a significar que probablemente está haciendo una aturia. O sea que la orina está muy oscura y que incluso puede haber rasgos de sangre por la presencia precisamente de glóbulos rojos en los conductos. Esto es ya cuando vean la parte acá no nos ayuda a reconocer mucho, pero sin embargo vemos el asa de genes delgada, el túbulo colector. Asa de genes gruesa, asa de genes delgada. Después de las características tiene que haber por lo menos 2 o 3 para decir cuál es cuál. Vuelvo a repetir, por favor, tomen en cuenta estas preguntas, más de una voy a poner como examen. Háganse la misma pregunta y después traten de contestar, que vean las diapositivas, a ver si es que yo la
respuesta adecuada. Aparato Aparato internomedular. por lo menos Células internomedularres. La mácula densa mide la concentración de especialmente de cloro y renina, y sal y renina, y las células mesangiales extraglomerulares son los tres componentes del aparato extraglomerular. Y tiene que ver con sistema renina, angiotensina, aldosterona. El aparato extraglomerular, con esos tres compuestos, van a realizar la función de regular nuestro medio interno y de ver la presencia de electrolitos y así poder tener el líquido adecuado en nuestro organismo. Cuando esto falla, se produce la pérdida de agua y la alteración de todo nuestro medio interno. Fíjense, la mácula densa, las células mesangiales, ¿sí?, van a estar constituyendo al aparato internomedular. Recuerden que este es un túbulo distal y cuando se aproxima, se pliega, se adosa a nivel del túbulo del glomérulo, va a cambiar sus células cúbicas, que van a ser cilíndricas y van a transformar sus características para constituir parte del aparato internomedular. Haremos al corticológico. Acá tenemos un túbulo distal. En cambio, este túbulo distal, células del citoplasma también cambian no solamente de tamaño, y se transforma en la mácula densa. Vías urinarias, órganos que lo forman, cuál es la característica de cada una de ellas. Uréteres, recuerden, fosa muscular serosa, la vejiga igualmente, y la uretra, la diferencia entre la femenina y la masculina es bastante importante. Es así que la masculina tiene 3 porciones, pero se la salvedad, la femenina tiene también 3 tipos de epitelio, a diferencia que, o mejor, a semejanza de la masculina, que también tiene los 3 tipos de epitelio, pero en su constitución, su disposición de capas es diferente. Tenemos el ureter, fíjense la estructura irregular, que cuando pase la orina se distiende y forma una cavidad más o menos real, lo virtual que es. Y acá, hay que ver qué tamaño tiene la luz de la uretra, 2-3 milímetros. Cuando ustedes escuchen, a pesar de que no le correspondan, van a poder deducir algunas cosas desde ahora. Cuando haya una piedra, un cálculo de los riñones que supera los 4 milímetros, nunca va a poder pasar por ahí. Y si intenta pasar, va a lacerar esta zona y va a haber un sangrado. Y no va a haber hematuria, sino va a haber sangre y orina. Entonces, cuando el cálculo tenga mayor de ese tamaño, definitivamente no va a poder pasar por este órgano. Puede llegar a la vejiga de repente, pero de ahí no pasa. Tenemos vejiga, fíjense, hay epitelio transicional. La lámina propia tiene 2 componentes, superficial y profundo. Uno es irregular y el otro es blanco. No se confundan, por favor. La capa muscular tiene 3 capas. Para los que vayan a seguir urología, importante esto, porque acá vamos a ver que hay una longitudinal interna, una circular media y una longitudinal externa. Esas son las 3 capas musculares de vejiga. Pero acá, a nivel de la circular media,
hay fibras elásticas y se va a formar el músculo del esfínter interno conjuntamente con las capas antes mencionadas. Revísenlo por favor. Y van a formar una estructura que es el esfínter interno, que es involuntario. Es cuando ustedes tienen ganas de ir al baño a orinar, pero que pueden controlarlo. Hay que estar activando el esfínter interno, que es involuntario. Y el que permite orinar es precisamente las fibras musculares esqueléticas que van a atravesar el diafragma urinario y que van a ser parte del esfínter externo, voluntario. Esto se pierde cuando hay un problema de vejiga, cuando hay un problema de incontinencia, obesidad, por hipertrofia o por cáncer. Esto ya lo verán. Y entonces las cuatro capas, la muscular, la mucosa muscular, adventicia y serosa. ¿En dónde está la adventicia? En la parte anterior. ¿En dónde está la serosa? En la parte posterior. ¿Por qué razón? A mí me dicen, ¿por qué en la anterior es adventicia y por qué serosa en la posterior? Anatomía ya no. En la parte anterior está el pubis, ¿sí? En la parte posterior está en relación a los intestinos. ¿Y qué pasa en el intestino? Hay movimiento, hay fricción, por lo tanto acá sí tiene que ver serosa para que evite daños por el movimiento. La adventicia, la anterior, serosa en la cara posterior, estoy hablando de vejiga. Repito, revisen bien esto, quien conforma el músculo que va a dar origen al esfínter interno y cómo se constituye el esfínter externo. Acá tenemos la vejiga, cuando está vacía, hay un epitelio basante distendido amplio. En cambio, cuando está llena, el epitelio se condensa. Acá tenemos las capas, la vejiga, la lámina propia, con sus dos capas, tanto superficial como profunda, antes mencionada. Las células de neutrela como son algo puriformes, a diferencia cuando está vacía, está llena, están aplanadas. Esas son las preguntas. Fíjense, Lorenzo, femenina, masculina, 4.5 a 20 centímetros. Es muy fácil de reconocer el tamaño, sin embargo, fíjense, hay un epitelio transicional, hay un epitelio cilíndrico y un epitelio polificado, plano, no queratinizado. El cual transicional, cilíndrico, no queratinizado. Igual, la diferencia es prostática, membranosa, y cada una con una razón para darse. ¿Por qué tiene que ser transicional la prostática? Porque ese es un órgano que se transforma, que es el principal cáncer del varón, la próstata. Y por eso, por la colindancia, por la cercanía a este órgano, la uretra prostática tiene epitelio transicional. Hay una correlación entre el epitelio membranosa, cilíndrica, y es compuesta en una primera porción cilíndrica y después poliestratificado plano. Las glándulas de Lister, revísenlo por favor en su libro. Recuerden, esto es importante porque es toda una especialidad y lo vamos a reconocer cuando hagamos ahora masculino. Fíjense, tengo que mencionar la presencia común, las capas, la circulación renal, arteria renal, secundaria, lobulares, interlobulares, ¿no? Axiformes y interlobulares. Y lo podemos ver fácilmente en el esquema que sigue.
cada uno con su posición y ubicación respectiva. Lo vemos acá, finalmente con la parte intersticio. Si dice la parte circulatoria, a todos los costados se encuentra el intersticio renal. ¿Cuáles son sus componentes? Fibras, matriz y células. Tenemos la estructura del glomérulo, conducto, tenemos la estructura vascular y entre ambas se encuentra el intersticio. Después de fibras, matriz y células. ¿Cuáles células? Las que están acá. Recuerden la presencia de vasodilatación. Recuerden también las intersticiales corticales, porque es importante la eritropoyesis.